la gente que está en un nuevo podcast junto al equipo. Hola. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas importantes que tenemos aquí anotado, como por ejemplo la noche de los cristales rotos. Y vamos a hacer un pequeño debate y vamos a llegar a un punto de vista en conjunto. William, ¿tú qué has escuchado sobre la noche de los cristales rotos? He escuchado que es como un ataque planeado, la verdad, por el sistema nazi. ¿Ya? ¿Y ustedes? Nosotros escuchamos que también algo que no se planeó en sí, sino que se dio por diferentes circunstancias. Pero la noche de los cristales rotos trata sobre el ataque masivo hacia los judíos, porque fue el régimen nazi donde fue a destruir sus tiendas, sus viviendas, quemó sus sinagogas, y no fue solo en una parte del país, fueron en varias partes del país. Sí, pero sí, pero ya había leyes contra los judíos desde hace antes, desde mucho antes igual. Antes de la noche de los cristales, ya habían cosas antes de, hacia los judíos, en contra. Donde prohibieron los matrimonios entre judíos y alemanes, también prohibiendo la educación en algunos lugares públicos como teatros, cines y eso. La imposibilidad de trabajar en el trabajo. Entonces prácticamente estás diciendo que las previsiones que venían, ¿sabían que en algún momento iba a pasar eso? ¿O cómo? Porque se sabía que eso ya estaba planeado, pero no sabían cuándo iban a ejecutarlo. Eso fue simultáneamente. Fue simultáneo, no había circunstancias en las cuales iba a pasar así de repente, estaba como que planeado. Sí. Independientemente de que si fue planeado o no, opino que es un conflicto que se pudo haber podido evitar. Pero es que no es posible eso porque los alemanes ya tenían muchas amenazas sobre los judíos, entonces los judíos cargaron con el miedo de que se hablaban y iban a ser asesinados más rápidamente que haber seguido callados y seguir, ¿no? Pero si lo hubiesen evitado desde el principio. Es que estaba planeado por allá por el Hitler. No, pero si desde el principio de atacar todo contra los judíos hubiesen salido a defenderlos. Es que ya había propaganda. Pero por eso antes. Antes de todo eso, o sea, que los Ya, alemanes tuvieran parte de cuando Hitler recién empezaba a amenazar como por ejemplo a los judíos. Es que el poder mueve a la gente, la plata mueve a la gente. Ellos lo que buscaban mayormente, los que eran como seguidores de Hitler, eran los militares. Los militares que hacían obtenían más dinero tras hacer cada misión. Entonces, ellos buscaban dinero, poder. Igual la ideología que ellos tenían fueron inculcadas como chicos, es como los valores que te dan a ti, se te inculcan y no se te va. Entonces ahora mismo tenemos dos puntos de vista. Lo que ustedes dicen que fue planeado y aquí dicen que fue de la nada. Bueno, yo como lo veo, yo digo que sí se pudo haber evitado desde el inicio. La gente, en vez de ir contra los judíos, ellos pensaban que podía evitarlo y como por ejemplo decir no, está mal y defenderlos, se podría haber evitado. Pero es prácticamente como si estuvieras diciendo a un presidente, no me gusta tu punto de vista. ¿Me entiendes? Prácticamente nosotros el país estaba a cargo de Hitler. Hitler tenía toda su idealización. Claro, era como una dictadura que tenía. Era todo sobre Hitler. Entonces, si Hitler tenía todo el poder, nadie quería quedarse abajo o ser igual rango que los judíos. Porque sabían que si eran igual, iban a ser tratados peor o igual. Igual la noche los cristales rotos trata sobre eso, sobre de que primero empiezan con un odio injustificado, porque no tiene justificación, pero es obvio que estaba planeado, porque aparte de ser simultáneo, fue en varias partes,
Después de eso nos llevaron a todos a los guetos o a campos. Y de los campos nos mandaron al otro. Entonces, como que nada que no fue. O sea, Es como un sistema que ellos tenían, ya tenían preparado un sistema. Había un plan. Ellos habían un plan como para, ya, vamos a hacer esto en la noche porque está roto ahí, vamos a ir a meter en las casas y todo. Y después vamos a pasar a lo que está el campo de concentración o de camino. Y hasta los bomberos sabían que no tenían que ayudar especialmente a los judíos porque se estaban quemando sus tiendas. Los bomberos tenían que ir, pero no fueron. Con miedo, yo creo, ¿no? Puede ser. el miedo. Poner miedo. De ayudar a alguien y le voy a pasar lo mismo que a esa persona por ayudar. Eso se encarga a los bomberos, pero no tenían que ayudarlo, no lo hicieron. Ahora se dieron, pues tuvieron la relación. Hitler les dijo que no fueron. Y no pueden decirle la contra a Hitler porque Hitler es como el que manda por el pueblo y tiene todo el pueblo. Entonces nadie le puede decir que no. Yo creo que la gente no ayudó más que nada por miedo. Pero si hubiera sido que hubiera ayudado, tipo, toda la población humana, por propósito de ayudar a los judíos. Tal vez podría hacer un golpe de Estado contra Hitler y así poder liberarlos. Se podría haber evitado. Sí, pero Hubieran muertos, obviamente, muchos muertos, pero la posibilidad estuvo ahí desde siempre. Pero los puntos de vista aquí sería que mi punto de vista es que si se hubieran unido los países hubieran creado otra guerra, otro conflicto. Pero es la gente de tu país contra El país, contra no, el presidente, no. Pero ya sabemos que estaban en una Segunda Guerra Mundial y que ya estaban viviendo una guerra. ¿Y ¿Para qué crear otra guerra? crear más caos para que el pueblo gane? Sí, es como crear una Se estaría matando caída a ellos económica. Increíble, ¿no? Entonces si tiene una caída económica, menos sobrevivían en la Segunda La Guerra. gente no está de acuerdo con lo que dice su presidente, lo empieza a atacar. Y la gente lo empieza a atacar, los otros países van a ver eso y van a aprovechar y yo creo que van a ayudar a la gente. Porque está viendo que ni su misma gente está feliz con lo que hacen en su país. Que en ese tiempo no se sabía de los campos de concentración ni tampoco de los guetos, No se sabía porque que era algo de secreto de Estado. Pero igual yo creo que lo que dice Martín sobre el retenido también está justificado porque las personas bajo miedo o presión o enojo no piensan muy bien. Capaz no se le ocurrió abrir la boca o hablar dándole un apoyo a los judíos sobre su trato y su justicia. No, imagínate que si eso le pasaba a los judíos que los quemaban, les quemaban las casas, todo eso, imagínate cómo iban a hacer con alguien que hace traición a su propio país. Va a ser peor. Opino que el silencio por parte de la sociedad hizo que la violencia por parte de los nazis se intensificara. Ya que, como estuve investigando, hubo una protesta ¿Ya? ¿Ya? en 1943 que logró liberar a 1.800 judíos. Ya, pero de los 1.800 judíos que fueron liberados, ¿Cuántos sobrevivieron? ¿cuántos sobrevivieron? Porque del estado que salió de los campos era prácticamente Pero estaban por una protesta salió gente. Imagínate hubiese y ido. toda la gente que quería antes. Pero ¿en qué momento hicieron eso? ¿En el qué año? 1943. ¿Y qué año empezó? 1939 empezó la guerra. Mira, 4 años después. 4 años siendo pero imagínate lo hubiesen hecho al Y principio. de esos 4 años, ¿cuánta gente murió? Pero por eso, imagínate lo hubiesen hecho al principio. ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese pasado? Pero por el miedo. El miedo es implementar tu sistema que ya estaba decretado que se iba a hacer. Sí. Eso ya estaba totalmente decretado, eso Porque ya si estaba lo hicieron hecho. ya prácticamente casi en el último año, ¿no? Casi Casi 2 años más. un año antes, güey, y ya murió mucha gente en los 4 años, pero vivió 1.000 personas. Si lo hubiesen ¿Y empezado qué a hacer. pasa? ¿De cuántos millones? ¿Y de cuántas de esas personas no volvieron a caer de nuevo a los campos de concentración? Porque los Pero- alemanes seguían buscando a los judíos. Pero si lo hubiesen hecho desde el principio hasta el final, ¿ustedes creen que hubiese pasado eso? Yo creo que sí, por el Estado. Sí. El Estado no hubiera querido perder ante estas personas insignificantes, como yo los llamo.
Pero sí, las personas a veces no Yo creo que hubiese sido distinto, pero por miedo igual, de como dijo Bugueño, de traicionar, porque como traicionar a tu país, no lo hicieron. Era con el miedo de que te pase algo. Sí, o a tu familia. Más que a ti porque tú, no sé, podrías pensar, ya, me puede pasar algo a mí, pero a tu familia, a tu mamá, a tu hijo, a tu esposa, cosas así. ¿Qué opinas, Fran? Sí. Que mira, si no hubiera ocurrido todo esto, si es que entre Alemania y judíos se llevaran bien. En todo caso, no. Sí, pero que es la ideología que tenía Sí, Hitler. Sí. Hitler tenía esa ideología de que era la Hitler raza quería como ser la raza perfecta. Sí, eso. Cosa que ni él era, pero colombiano. Sí, era- Eso Entonces, era de verdad, ¿no? no llegamos a la conclusión. Y ahora la conclusión es para mí. El miedo. Para mí fue que la gente no ayudó para el miedo. Mira, Hay que me cuenta los alemanes. Por el miedo, ¿no? ¿Qué opinas? Para mí, acepta. Sí, porque si no hubieran tenido miedo de si les pasara algo a su familia o a ellos, hubieran hecho algo. Sí. Sí. Pero igual quedarían en la misma. Sí, ¿me podéis dar el cierre? Por favor. Aquí llegamos al punto de vista ya que fue por miedo que la gente no ayudó o cosas. Y eso, espero haya gustado. Denle apoyo, síganos. Adiós. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas importantes que hicimos una lista. Oye, la lista. ¿Qué hicimos? Así, porque una enfermedad, ¿cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a hablar? Porque no sobrevivían a la La segunda. gente no está de acuerdo con lo que dice su presidente, lo empieza a atacar. Ahora. Y la gente lo empieza a atacar